Hola, en esta ocasión vamos a meternos de lleno en un tema súper importante. Hablaremos de 3 tipos de cáncer que afectan a millones de personas: el de ovario, el de cuello uterino y el de útero. Pero ojo, no se trata solo de ver números. La idea es entender de verdad cuáles son las señales, los riesgos y, más importante todavía, qué herramientas existen para hacerles frente. Así que, empecemos. Y vamos a arrancar con una cifra que impacta: más de 14,000. Esa es la cantidad estimada de muertes por cáncer de ovario cada año, y esto solo en Estados Unidos. Es un número que sin duda nos obliga a prestar atención y nos mete de cabeza en nuestro primer tema, que es también el más desafiante. Hablamos del cáncer de ovario. A menudo se le llama el desafío silencioso. Y en un momento vamos a ver por qué. La clave de ese silencio está precisamente en sus síntomas. Entenderlos es el primer gran paso para poder romperlo. Y aquí es donde está el gran problema. Miren los síntomas: hinchazón, indigestión, náuseas. Son molestias que, la verdad, cualquiera podría pensar que son por algo que comimos. Y justo por eso, por ser tan cotidianos, es que muchas veces se pasan por alto, y esto puede retrasar un diagnóstico de manera fatal. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué es tan complicado de detectar a tiempo? La respuesta es un poco cruda. Es porque para cuando los síntomas ya son lo suficientemente graves como para buscar ayuda médica, el cáncer pues ya suele estar avanzado. De hecho, un alarmante 70% de los diagnósticos ocurren en una etapa tardía, la etapa 3. Y esta tabla pone en perspectiva lo crucial que es el tiempo. Miren, en etapa 1, la supervivencia a 5 años es de hasta un 95%, altísima. Pero en etapa 3, que es cuando se diagnostica la mayoría, esa cifra se desploma a un rango de entre 20 y 40%. La diferencia es abismal, y esto nos hace preguntarnos: ¿qué nos pone en mayor riesgo? Bueno, en muchos casos, la respuesta está en nuestro ADN. La genética juega un papel fundamental. En concreto, las mutaciones en 2 genes, conocidos como BRCA1 y BRCA2, son el factor de riesgo hereditario más fuerte que conocemos para este cáncer. A ver, ¿y qué son exactamente estos genes BRCA? La mejor forma de entenderlo es imaginarlos como los correctores ortográficos del cuerpo. Su trabajo es reparar los errores en el ADN para que las células no se vuelvan cancerosas. Pero cuando estos genes tienen una mutación, es como si el corrector dejara de funcionar. Los errores se acumulan y el riesgo, claro, aumenta drásticamente. Ahora, vamos a cambiar de tercio. Pasemos a una historia que tiene un tono bastante más esperanzador. Porque, a diferencia del reto que supone el cáncer de ovario, la historia del cáncer de cuello uterino es una de prevención, una de enormes triunfos científicos. Aquí, el villano de la historia es un virus increíblemente común, el virus del papiloma humano, o VPH. Es tan común, de hecho, que la mayoría de las personas sexualmente activas se exponen a él en algún momento de su vida. Pero de todos los tipos que hay, son 2 en específico, el 16 y el 18, los que causan la gran mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino. Pero, ¿cómo es que una infección viral llega a convertirse en cáncer? Bueno, es un proceso lento. El cuerpo de la mayoría de las personas elimina el virus sin mayor problema, pero en una minoría, la infección se vuelve persistente y con el tiempo provoca cambios en las células que llamamos displasia. Y la frase clave aquí es: a lo largo de varios años. Eso nos da una ventana de oportunidad crucial para actuar. Y es aquí donde la ciencia nos da una ventaja enorme. La prueba de Papa-Nicolau, o PAP, es nuestra herramienta de detección principal. Su único objetivo es justo ese: encontrar esos cambios celulares precancerosos, la displasia, antes de que siquiera tengan la oportunidad de volverse cáncer. Su implementación ha sido, de verdad, una de las más grandes historias de éxito en la prevención del cáncer. Así que, al día de hoy, tenemos una estrategia con 2 frentes de ataque. Por un lado, la detección con la prueba de Papa-Nicolau para encontrar lesiones que ya existen. Y por el otro, un verdadero triunfo de la medicina moderna, la prevención, gracias a la vacuna contra el VPH, que nos protege contra las cepas más peligrosas del virus, idealmente antes de que la infección ocurra. Muy bien. Pasemos ahora al cáncer ginecológico más común en Estados Unidos, el cáncer de útero, también conocido como de endometrio. En este caso, la historia gira en torno a un factor de riesgo principal y una señal de alerta súper clara.
Con más de 66,000 casos nuevos estimados en un solo año en Estados Unidos, estamos hablando del cáncer ginecológico más frecuente. Y entenderlo es clave, porque su historia es muy distinta a la del cáncer de ovario, por ejemplo. El hilo conductor aquí es una hormona, el estrógeno. Pensemos en el estrógeno y la progesterona como un equipo que mantiene el equilibrio. El estrógeno hace que el revestimiento del útero crezca y la progesterona lo mantiene a raya. El problema viene cuando hay un exceso de estrógeno sin suficiente progesterona para contrarrestarlo, algo que puede pasar por la obesidad o ciertas terapias hormonales. Ese crecimiento sin control es lo que aumenta el riesgo de cáncer. Pero, y esta es una diferencia fundamental con los síntomas vagos del cáncer de ovario, el de útero tiene una señal de alerta muy específica. Cualquier sangrado después de la menopausia. Esto nunca es normal y es motivo de una consulta médica inmediata. Y es gracias a esta señal tan clara que la mayoría de los casos se detectan a tiempo cuando son altamente curables. Bien, hemos visto 3 historias muy diferentes, pero cuando llega el momento del tratamiento, los caminos como que empiezan a unirse. Aunque cada caso es único, los principios básicos para combatir estos cánceres comparten una base común. Lo primero es entender un concepto clave, la estadificación. Dicho de forma sencilla, es el proceso que usan los médicos para saber qué tan avanzado está el cáncer. ¿Está solo en un lugar o ya se ha extendido? La respuesta a esa pregunta define todo el plan de tratamiento a seguir. Y el arsenal para tratarlo se apoya principalmente en 4 pilares. La cirugía casi siempre es el primer paso. La quimioterapia ataca las células cancerosas en todo el cuerpo. La radiación es más localizada. Y finalmente, la terapia dirigida, que es un enfoque más moderno y preciso. ¿Se acuerdan de los genes BRCA? Bueno, pues existen medicamentos diseñados específicamente para atacar las debilidades de los tumores con esa mutación. Eso es, en esencia, la terapia dirigida. Y con esto cerramos el círculo, volviendo al mensaje principal. Este gráfico lo dice todo. Para los 3 cánceres de los que hemos hablado, si se detectan en etapa 1, la tasa de supervivencia a 5 años es increíblemente alta. Esto nos demuestra, de una forma visual y súper contundente, que la detección temprana es la estrategia más poderosa que tenemos. Hemos recorrido 3 caminos muy distintos. Un cáncer silencioso, uno que se puede prevenir y otro con una señal de alerta clarísima. Entonces, ¿cuál es la conclusión que une todo esto? ¿Con qué nos quedamos? Pues todo se reduce a esto. 3 acciones simples, pero increíblemente poderosas. Primero, la importancia de escuchar al propio cuerpo, de no ignorar sus señales. Segundo, lo crucial de conocer la historia familiar y los posibles riesgos genéticos. Y tercero, la necesidad de ser defensores activos de la propia salud. Hacer preguntas, buscar segundas opiniones, exigir respuestas. Porque al final del día, la información no es solo poder. Es la mejor forma de prevención que existe.